La noche había caído sobre la ciudad, pero en la oficina de Alex, las luces seguían encendidas. Sus manos temblaban sobre los documentos mientras el silencio se volvía cada vez más asfixiante. Todo lo que había construido durante años parecía desmoronarse en cuestión de días. La empresa enfrentaba una crisis financiera que amenazaba con destruirlo todo. En medio de ese caos, una visita inesperada lo obligó a levantar la mirada. Era el padre de Mai, un hombre cuya presencia imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Su traje impecable contrastaba con la expresión fría de sus ojos, como si ya supiera que tenía la ventaja. «Alex», dijo con una calma inquietante, «sé que tu empresa está al borde del colapso y sé que necesitas ayuda urgente». Alex apretó los puños. No confiaba en aquel hombre, pero no podía negar que sus palabras eran verdad. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó, intentando mantener la voz firme. El padre de Mai no perdió tiempo en rodeos. Dejó un sobre la mesa y se inclinó hacia él. «Ayudaré a salvar tu compañía. Puedo hacerlo en cuestión de horas, pero a cambio, debes abandonar a Tuna». El corazón de Alex dio un vuelco. Por un instante, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Por qué?», susurró. «Mi hija Mai merece estar a tu lado», respondió sin titubear. «Y tú le perteneces a un futuro más grande. Tuna solo te arrastra hacia problemas que no necesitas». El silencio se volvió insoportable. La amenaza, aunque disfrazada de propuesta, cortaba el aire como una cuchilla. Alex no podía creerlo. No solo estaba luchando por su empresa, ahora debía luchar por el amor de su vida. Y de repente lo entendió con total claridad. El verdadero peligro no era la crisis financiera, sino el poder de un hombre dispuesto a usar cualquier medio para separar dos corazones. Alex permaneció sentado largo tiempo después de que el padre de Mai se marchara, con la mirada fija en el sobre que reposaba sobre la mesa, como si fuera un objeto capaz de destruirlo con solo tocarlo. Sabía que dentro había documentos, acuerdos, promesas de rescate financiero, una salvación empaquetada en veneno. Pero lo que realmente lo paralizaba no era el contenido del sobre, sino el costo emocional de aceptarlo. Tuna. Su nombre le atravesó el pecho como un susurro dulce y doloroso. Recordó la forma en que ella siempre lo miraba, incluso cuando todo iba mal. Su calma, su fuerza, la manera en que abrazaba sus heridas sin pedir nada a cambio. Ella había estado ahí cuando muchos se alejaron. Siempre constante, siempre sincera. ¿Cómo podría traicionar a alguien así? Justo cuando intentaba procesar sus pensamientos, su teléfono vibró. Era un mensaje de Tuna. «Alex, ¿estás bien? Te noto distante estas últimas horas». Las manos de Alex temblaron. Quería responder la verdad, correr hacia ella, contarle lo que había ocurrido. Pero el miedo lo detuvo. Miedo de preocuparla, de arrastrarla a una guerra que no merecía. El timbre de la puerta lo sacó de su incertidumbre. Al abrir, encontró a Mai, de pie, con una expresión mezcla de ansiedad y determinación. «Alex, mi padre ya estuvo aquí, ¿verdad?», preguntó con la voz tensa. Él no respondió, pero el silencio fue suficiente. Mai apretó los labios y bajó la mirada. «No sabía que él iba a llegar tan lejos», dijo respirando hondo. «Pero, si aceptas su ayuda, todo este problema desaparecerá. Tu empresa, tu futuro, todo volverá a estar bajo control». Alex sintió un escalofrío. Había algo distinto en su voz, algo calculado, algo que revelaba que Mai no estaba tan sorprendida como quería aparentar. «¿Y qué pasa con Tuna?», preguntó él sin apartar la mirada. Mai levantó la vista lentamente y por un instante su expresión se volvió tan fría como la de su padre. «Tú debes decidir qué es más importante, Alex, lo que sientes o lo que necesitas». La noche cayó más pesada que nunca sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, Alex sintió que estaba a punto de perderlo todo. Tal vez incluso a sí mismo. La noche avanzó lenta y silenciosa.
Pero en el interior de Alex todo era un torbellino. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tuna, lleno de esa inocencia fuerte que siempre lo sostenía. Y luego, la voz fría del padre de Mai, resonando como una sentencia. Al amanecer, Alex tomó una decisión. No podía seguir ocultando la verdad. No a ella. Cruzó la ciudad hasta el pequeño departamento donde vivían Tuna y el bebé Henry. Cuando ella abrió la puerta, llevaba una expresión dulce, aún adormecida, y ese simple gesto bastó para quebrar una parte de él. «Alex, ¿qué ocurre?», preguntó ella al verlo tan pálido. Él tragó saliva, incapaz de encontrar palabras. Por un momento solo la observó, su cabello recogido, sus manos cálidas sosteniendo la manta del bebé, la luz suave de la mañana iluminando su rostro. Ella era su hogar, y por culpa de su cobardía, estaba a punto de herirla. «Tuna», murmuró finalmente, «hay algo que debo contarte». El corazón de ella dio un vuelco. Lo invitó a entrar y cerró la puerta con cuidado, como si temiera que el mundo exterior pudiera romper lo que había entre ellos. Cuando Alex terminó de contar lo sucedido, la visita del padre de Mai, la amenaza velada y el chantaje disfrazado de ayuda, el silencio se hizo tan pesado que parecía llenar toda la habitación. Tuna bajó los ojos. No lloró, no alzó la voz. Solo respiró hondo como quien recibe un golpe que ya había anticipado. «Entonces», susurró ella, «¿quieren separarnos?». Alex sintió un nudo en la garganta. «Sí, pero no pienso dejar que lo hagan». Ella lo miró con una tristeza profunda, casi resignada. «Alex, tú tienes una vida complicada, un futuro que proteger. Yo solo soy...». «No», la interrumpió él tomando sus manos. «Tú eres lo más real que tengo, lo único que nunca quiero perder». Los ojos de Tuna se humedecieron al fin, pero no por miedo. Eran lágrimas de un amor que no se negaba a quebrarse. Pero en ese instante, antes de que pudieran abrazarse, un golpe fuerte en la puerta lo sobresaltó. Alex se tensó. Tuna se quedó inmóvil. El peligro que ambos creían lejano acababa de encontrarlos. El golpe volvió a resonar, esta vez más fuerte. Alex se levantó de inmediato, con el corazón golpeándole el pecho. Tuna apretó a Henry contra su pecho, instintivamente protegiendo a su hijo. «Quédate atrás», susurró Alex. Pero el llamado en la puerta no se detuvo. Era insistente, agresivo, como si quien estuviera afuera no buscara hablar, sino irrumpir. Alex respiró profundo y abrió apenas unos centímetros. Al otro lado, dos hombres de traje oscuro lo observaron sin mostrar emoción. «Señor Alex», dijo uno con tono frío, «venimos de parte del señor Mai». El estómago de Alex se contrajo. Tuna, desde atrás, lo observaba con terror contenido. «¿Qué quieren?», preguntó Alex, tensando la mandíbula. «Recordarle el acuerdo», respondió el otro. «El tiempo se está agotando. Si no cumple, las consecuencias serán inevitables». La amenaza flotó en el aire como un cuchillo invisible. Alex apretó los puños. «No firmaré nada. No abandonaré a Tuna». El hombre sonrió de lado, una sonrisa que no tenía nada de humana. «Entonces, esperemos que pueda proteger todo lo que le importa». Antes de que Alex pudiera responder, los dos hombres se retiraron, dejando un silencio más peligroso que su presencia. Alex cerró la puerta con fuerza, respirando agitado. Tuna lo miraba, con el rostro pálido pero firme. «Alex, ellos no van a detenerse». «Lo sé», contestó él, acercándose y tomando su rostro entre sus manos, «pero tampoco yo. No voy a permitir que te lastimen». Ella apoyó la frente en su pecho, temblando. Nunca había sentido tanto miedo, pero tampoco tanta certeza. Somos una familia, y una familia lucha junta. Alex la abrazó con fuerza, como si temiera que el mundo pudiera arrancársela en cualquier momento. Afuera,
La calle seguía tranquila, pero ambos entendían una verdad innegable. La guerra había comenzado. A lo largo de esta historia, cada personaje se vio obligado a enfrentarse a sus propios miedos, ambiciones y heridas. Pero al final, lo que quedó claro es que el amor verdadero y la dignidad humana jamás deberían convertirse en moneda de intercambio, por más grande que sea el poder o la influencia de alguien. El padre de Mai creyó que podía comprar la felicidad de su hija y controlar el destino de Alex con amenazas, dinero y presión. Sin embargo, ignoró una verdad simple. Los sentimientos no obedecen órdenes. Nadie puede obligar a otro a renunciar a lo que ama sin provocar un daño profundo, una herida que deja cicatrices difíciles de borrar. Tuna, pese a ser la más vulnerable, demostró una fortaleza silenciosa que pocos logran alcanzar. Aún con miedo, aún rodeada de injusticias, ella eligió proteger a su hijo y aferrarse a lo poco que tenía, su honestidad, su bondad y su capacidad de resistir. En su aparente fragilidad, ella mostró el mayor coraje. Alex fue puesto entre dos caminos, uno dictado por el poder de la familia Mai y otro guiado por su corazón. Y aunque tambaleó, aunque sufrió y dudó, finalmente entendió que una vida construida sobre el sacrificio de la persona amada nunca sería una vida digna. Su mayor crecimiento fue darse cuenta de que debía defender lo que creía justo, incluso si el precio era alto. Mai, por su parte, aprendió que insistir en un amor no correspondido solo genera odio, dolor y destrucción. Las personas no pueden ser poseídas. El amor no se gana con caprichos ni chantajes, sino con respeto y sinceridad. Y la madre de Alex nos enseñó que a veces el silencio es una forma de protección, pero también que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Proteger a alguien no significa permitir que la injusticia gane, sino encontrar el momento adecuado para actuar con sabiduría. La lección más importante de todo esto es que el amor auténtico siempre será más fuerte que cualquier amenaza, cualquier acuerdo y cualquier manipulación. El amor no se obtiene por obligación, sino por elección. Y las elecciones hechas con el corazón, por muy dolorosas que sean, siempre llevan a la libertad. Porque al final, quien lucha por lo correcto, quien defiende su verdad, nunca pierde realmente.